Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días, buenos días. Escribimos nuestro nombre completo en el chat, por favor, la indicación del día de hoy. Buenos días, profesor. Buenos días, nuestro nombre completo en el chat. Buenos días, profesor. Buenos días, escribir nuestro nombre completo en el chat. Buenos días. Buenos días, escribir nuestro nombre completo en el chat. Buenos días, escribir nuestro nombre completo en el chat. Profe, buenos días. Buenos días, escribir nuestro nombre Buenos completo días, en el profesor. chat. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, escribir nuestro nombre y apellido completo en el chat para empezar la clase del día de hoy. Buenos días, buenos días. Vamos escribiendo nuestro nombre y apellido completo en el chat para empezar la sesión del día de hoy. Buenos días con todos. Nombre y apellido completo de todos los estudiantes en el chat. Y a partir de eso observamos lo siguiente. Vamos a compartir el siguiente video. Te voy a pedir que ajustes el audio para que puedas escuchar muy bien. Y empezamos. En el Perú, la Constitución es la norma de mayor jerarquía. Pero, ¿qué es y para qué sirve? En Enterarse, presentamos ¿qué es la Constitución? La Constitución peruana es el conjunto de reglas y principios, entre otros, de más alta jerarquía. Esta agrupa y regula los aspectos más básicos para que la sociedad peruana pueda funcionar y sienta las bases para la construcción del resto de normas. Así, en términos simples, cumple con dos funciones básicas. La primera es que establece los derechos fundamentales de los que goza todo ser humano en el Perú, y conectado con ello, qué garantías debe ofrecer el Estado para proteger esos derechos y permitir su cumplimiento. También trata sobre los deberes que debe cumplir todo ciudadano ligados a esos derechos fundamentales. La segunda función, y quizás la más importante, es que organiza al Estado peruano y fija limitaciones a sus poderes. Así, en esta segunda función se hace evidente algo llamado Estado de Derecho, es decir, que todos los peruanos, instituciones, funcionarios públicos y el Estado están sometidos a la Constitución y a las leyes vigentes. Más aún, en esta misma línea, la propia Constitución establece que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Esto, según el propio Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución en el Perú, hace referencia al llamado principio de legalidad. Es decir, los peruanos son libres y esa libertad puede ser solo limitada por la ley o la Constitución. Ningún funcionario, sin importar el cargo que tenga, ni el presidente, pueden transgredir esos derechos protegidos por la Constitución. Pregunta, hasta acá, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Levanta la mano en el chat. Graciela Alca, te escuchamos. ¿De la Constitución? Por supuesto, muy bien. El día de hoy nosotros
Vamos a hablar de la Constitución Política del Perú. Muy bien, Graciela Alca. Entonces, Alca. Muy bien. El día de hoy, profesor, vamos a hablar de la Constitución Política. Ese primer video donde se nos menciona la libertad es solamente uno de los tantos derechos que la ley nos reconoce como tal. Y vamos a mencionarlos y vamos a hablar justamente de eso. A ver, tenemos acá lo siguiente. Título de la clase del día de hoy. ¿Qué es la Buenos Constitución? días, profesor. Buenos días. ¿Qué es la Constitución Política? ¿Por qué es importante, no? ¿Qué cosa es la Constitución Política, profesor? ¿Y por qué razón este documento es tan, pero tan importante? Bueno, para empezar a desarrollar la sesión, me escriben en el chat. No olviden nombres y apellidos completos en el chat, por favor. La primera pregunta es para ti. ¿Qué cosa es la Constitución Política? A ver, levanta la manito en el chat. Según lo que has podido escuchar en el video o de repente lo que sabes. Levanta la manito o en el chat, por favor. A ver, te escuchamos, Fran Montesa. Es un conjunto de reglas del Estado, principios de jerarquía. Ok, es un conjunto de reglas del Estado. Sebastián Camayo me dice es una norma fundamental. Correcto, Camayo. Muy bien, ahí está. Norma, reglas. ¿Alguien más? André Teo, te escucho. Es una ley fundamental para, para el derecho y la justicia. Es una ley fundamental para el derecho y la justicia. Perfecto, ya. ¿Alguien más por ahí? Alca, te escucho. Una constitución establece un sistema de gobierno. Son conjuntos de reglas y principios que crean y limitan las instituciones de gobierno. Ya, principios y reglas. Muy bien. ¿Alguien más por ahí? La pregunta es, ¿qué cosa es la constitución política? Almendra Orbeso, te escucho. Son reglas que debemos respetar y no desobedecerlas. Muy bien. Reglas que se deben respetar y no desobedecerlas. Muy bien, Almendra. ¿Alguien más? La pregunta está en pantalla. ¿Qué es la constitución política? ¿Qué crees tú, no? Con tus propias palabras, con lo que has leído, con lo que sabes. Alvites, te escucho. Respetos. Respetos. Ya, puede ser, bueno, busca fomentar el respeto, ¿no? Un valor que busca la constitución de un país es fomentar el respeto entre los ciudadanos. Maricielo Orbeso, te escucho, Maricielo. De las personas que queremos ser libres. Ya, digamos que la constitución busca también generar la libertad en las personas. Ya, la libertad. Montesa, te escucho. Normas que da el Estado al pueblo. Normas del Estado, ya, normas. Emilio Salas. Son leyes que nos da el Estado, Leyes, perfecto. deberes. Leyes, deberes, muy bien, ¿ah? No solamente hay derecho, profesor Luis, también hay leyes, también hay deberes. Ya. ¿Qué más sería la constitución política? Vamos, te escucho. Por ahí, mano levantada o en el chat también. ¿Qué es la constitución política del Perú? Estamos tratando ese tema el día de hoy. ¿Qué cosa es la constitución política? ¿Qué podemos entender por la constitución política? A ver, voluntario. André Tello, nuevamente, te escucho. Reglas del Estado, ¿Cómo puedes volver a repetir, por favor? leyes del Estado, Ok, leyes del Estado, ¿ya? A ver, te escucho Michelle Reyes. En el chat, bueno, me escribió en el chat Michelle. Es la norma básica del ordenamiento jurídico. Perfecto, Reyes. Alejandra Padilla, te escucho. La Constitución política es la ley máxima y suprema de un país o un estado. Perfecto. La ley máxima o suprema. Muy bien, ¿ah? A ver, ¿alguien más? ¿O cerramos esta primera parte? La pregunta es sencilla. ¿Qué es la constitución política y por qué razón es importante la constitución? A ver, Graciela Alca, te escucho. La constitución está en derechos de todos los humanos. Ya busca generar el derecho de todos los peruanos en realidad. Ya, muy bien. André Gamarra me escribe en el chat.
Es la ley fundamental sobre la que se rige el derecho, la justicia y las normas de un país. Muy bien, André Gamarra, ¿no? Ahí está. Montesa me escribe, leyes que da el Estado para tener un país más ordenado. Muy bien, ¿no? Un país más ordenado, Montesa. Correcto. Listo, suficiente hasta ahí, muy bien con las opiniones. Y podemos pasar a lo siguiente. Vamos a minimizar un momento esto. Vamos a ir por acá, un momento. Vamos a ver qué tenemos. Vamos a abrir por acá. Vamos a ir. Y vamos a compartir lo siguiente. No olviden los que recién han ingresado a clase, escribir su nombre y apellido en el chat, por favor. Todos los estudiantes que recién han ingresado a clase, escribir su nombre y apellido completo. Se le pide eso, por favor, a todos. Nombre y apellido completo en el chat. Muy bien, aparece en pantalla una lectura que nos va a permitir desarrollar la sesión del día de hoy, para lo cual vamos a, obviamente, leer ese texto, ¿no? Ahora vamos a preguntar por acá a los siguientes alumnos. A ver, vamos a ir a nuestra, a ver un momento por acá. Voy a ir a mi... Vamos a ver un momento. Voy a ir a mi lista de asistencias. A ver. A ver, vamos a ir por acá, a ver, a ver. Rivas Leo. El alumno Rivas Leo, por favor, que empiece la lectura. Rivas Leo. El alumno Rivas Leo para la lectura. Rivas Leo. Rivas Leo no está en clase, ¿no? Bueno, vamos a seguir llamando. Velarde Utani Alcides. Velarde Utani Alcides. El alumno Velarde Utani. El estudiante Velarde Utani Alcides no está tampoco. Vamos a llamar a Giraldo Montero Charet para la lectura. Giraldo Montero para la lectura. ¿Se encuentra Giraldo? Giraldo Montero. El estudiante Giraldo Montero. Giraldo Montero tampoco está. Chávez Aguirre Rubí Esmeralda para la lectura. Chávez Aguirre Rubí Esmeralda para la lectura. Se encuentra Chávez Aguirre. Ya, estoy llamando a uno por uno. Se encuentra, a ver, ¿dónde está por acá? Ángel Benavente Pando para la lectura. El alumno Benavente para la lectura. El alumno Benavente para la lectura. Se está llamando el alumno Ángel Benavente. No se encuentra. Rodríguez Torres Yanela para la lectura. Rodríguez Torres. Yo, profe. No se encuentra. Estoy llamando a Vilcabana Gaona Renato para la lectura. Ya, profe. Presente, profe. Presente, empiece. Ok, profesor. Definición. La Constitución como ley fundamental de los estados modernos sistematizan y ordenan al poder político. A partir de ella
se desprenden todas las demás normas que integran el orden jurídico del Estado, así como deberes y derechos fundamentales de las personas. Perfecto, ¿no? Entonces, profesor, según lo que ha leído su compañero Vilcabana, y ustedes han participado hace un momento también con una lluvia de ideas, profesor, la Constitución vendría a ser ¿qué cosa, profesor? Una ley fundamental, pues, ¿no? Ustedes mencionaron también eso en su intervención oral, que la Constitución de un país es una ley fundamental, ¿no? Es tan fundamental que a partir de esta ley se desprenden de más y muchas más normas y otras leyes, ¿no? La Constitución política. Ahora, también es importante entender que en una constitución vamos a encontrar todos los deberes, las obligaciones que los ciudadanos debemos acatar y cumplir dentro de este Estado, dentro de esta nación que es el Perú. Pero también le encontramos todos los derechos, ¿no? Un derecho a la vida, un deber, una obligación a sufragar en elecciones, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces, todo eso encontramos en la Constitución Política del Perú. Vamos a ir a nuestro material. Nosotros también tenemos un material que hemos preparado y lo tenemos acá, justamente en pantalla, ¿no? Lo que ha leído su compañero Renato lo podemos explicar desde acá. Constitución Política del Perú. Es una ley fundamental de todos los estados modernos, ¿no? Que básicamente, profesor, contienen normas, derechos y obviamente deberes, ¿no? Derechos a la vida, al trabajo, a la educación. Norma, lo que uno debe cumplir, deber, una obligación de las personas. ¿Cuál es el origen de la constitución política de nuestro país? Vamos a preguntar, a levantar la mano en el chat. Nuestra actual constitución política se promulgó ¿en qué año? ¿En qué año? Levantamos la mano o en el chat. Te escucho, Watanabe. El alumno Fabricio Watanabe está con la mano levantada. ¿Cuál es el origen de nuestra constitución política, Watanabe? Bueno, se llamó a Watanabe, no contestó. Siguiente, vamos a llamar ahí a Graciela Alca, te escuchamos. Levanté de casualidad. 1823. ¿Puedes repetir otra vez, Alca? 1823. 1823, no, pequeña. A ver, ¿cuál es el origen de nuestra constitución política actual, Alejandra Padilla? En 1821, cuando hizo la independencia José San Martín. No, tampoco. Montesa. 1993. A ver, vamos a ver, ¿ah? Muy bien. En el año 1993 se estableció nuestra actual constitución política del Perú. Actual, ¿no? Profesor, ¿y cómo apareció esa constitución política? Apareció, obviamente, con un Congreso Constituyente Democrático, ¿no? Congreso Constituyente Democrático. Ese fue el mecanismo. Eso ya, profesor, quiere decir que para que exista una constitución debe haber un Congreso Constituyente Democrático, por supuesto. Si existe un Congreso Constituyente Democrático, se va a elaborar una constitución política. Pero no es el único mecanismo, ¿ah? Existen también otros mecanismos. Vamos a la lectura. Justamente, mira, una forma de elaborar una constitución es con un Congreso Constituyente que aparece en pantalla, ¿no? Es una forma. Pero también existe otra forma de elaborar una constitución y es con una asamblea constituyente. A, estas, a estos mecanismos de elaborar constituciones políticas se les llama poder constituyente, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo para elaborar constituciones políticas? Se le llama poder constituyente, ¿no? ¿Por qué poder constituyente? Porque el poder emana del pueblo, pero como somos 33 millones o 30 millones, no vamos a entrar en el Congreso. Entonces nosotros vamos a elegir a estos representantes para que elaboren una constitución política. Puede ser a través de una asamblea o a través de un Congreso constituyente. Dice constituyente porque obviamente van a elaborar una constitución. Y lo que vamos a hacer ahora es leer justamente ese texto. Voy a seguir preguntando. Isaguirre Vázquez Ismi, siga con la lectura, por favor. Isaguirre Vázquez Ismis.
Izaguirre, Vázquez, Ismis. El alumno Izaguirre, ¿me escucha? El alumno Izaguirre, Vázquez. Acá estoy, profesor. Lea, por favor, el texto. Profe, dígale que no tiene el chat. ¿Y a quién está escribiendo para sacarlo del salón? ¿Ah? Steven. Ya, listo. Profesor, Empieza a leer, por favor, Ismis Izaguirre. ¿en qué parte, Donde profesor? dice Porque cosa más mi internet me botó. formas de poder constituyente. Profesor, Formas de poder constituyente. Donde dice formas de poder, desde ahí empiece. Izaguirre, Profe, creo que no le escucha. Izaguirre, donde dice formas de poder constituyente, desde ahí empiece. Bueno, vamos a llamar a otro entonces, ¿ya? Un momento, vamos a ver por acá. A ver, Villanueva Flores Diego, siga con la lectura. Villanueva Flores Diego. Villanueva Flores Diego. No se encuentra, ¿no? Ya está. Vamos a llamar. Steven Albite, siga con la lectura. ¿Dónde? O sea que te gusta escribir en el chat, ¿no? Y ahora vas a leer entonces. Albites, empiece con la lectura. ¿Dónde está el forma del poder constituyente? ¿Eso? Sí, sí. Ya. El poder constituyente ejerce a través de diversas formas o expresiones como la Asamblea Constituyente y el Congreso Constituyente. La Asamblea Constituyente es la reunión de representantes y libremente elegidos para cumplir con la misión exclusiva de dar una nueva constitución. Ejemplo, la que sancionó la Constitución de 1979. El Congreso Constituyente es la reunión de los representantes que han sido elegidos por sufragio para elaborar una nueva constitución y probar otras leyes. Ejemplo, de 1993, Constitución Política de 1993. Ahí nomás, luego de- Albites. Ahí nomás, gracias. Gracias, listo. Diego Villanueva, te llamé para que leas, te vas preparando porque luego vas a seguir con la lectura. Entonces, profesor, ¿cuáles son las formas de poder elaborar una constitución política? Son básicamente dos: a través de una asamblea y a través de un congreso. ¿Cuál es la diferencia entre la asamblea y el congreso, profesor? ¿Solamente, profesor, es el nombre? No. A ver, voluntarios, manos levantadas o en el chat. ¿Cuál es la diferencia entre la asamblea y el congreso? A ver, Dairon Riojas, te escucho. ¿No está Dairon Riojas? ¿Cuál era la pregunta? La pregunta ¿Cuál era es, la ¿cuál pregunta? es la diferencia entre una asamblea y un congreso constituyente? Fran Montesa, te escucho. de que la Asamblea Constituyente son elegidos libremente y en el Congreso son elegidos por sufragio. Muy bien, Montesa. Una primera diferencia, profesor, es que en la asamblea son elegidos libremente, ¿no? Elegidos libremente. Mientras que para un congreso necesariamente tiene que haber un sufragio, es decir, elecciones. Y no solamente esa, hay otra diferencia. A ver, ¿quién más se da cuenta? Muy bien, Montesa.
¿Quién más se da cuenta? Mano levantada o en el chat. ¿Cuál es la otra diferencia entre la Asamblea y el Congreso? A ver, a ver. Mano levantada. Graciela Alca, te escuchamos. La Asamblea Constituyente, con la misión excluida de dar una nueva constitución. Y el Congreso Constituyente para elaborar una nueva constitución y aprobar otras leyes. Muy bien, Graciela Alca. También ahí está la otra diferencia. En la Asamblea Constituyente se elige exclusivamente para dar una constitución, nada más. Elaboran una constitución y luego desaparece la Asamblea. En cambio, el Congreso se elige para qué, profesor? Para una constitución, pero también para aprobar otras leyes. No solamente para una constitución, sino pueden haber otras leyes más, ¿no? Ahí hay una gran diferencia. Entonces, profesor, eso que hemos leído lo vamos a ver acá. Vamos a nuestro material, esto ya está claro. Formas de poder constituyente, ya sabes que son básicamente dos en la historia del Perú, y tenemos una asamblea constituyente. ¿Qué cosa es? Representantes libremente elegidos para dar una nueva constitución. Profesor, ¿cómo se dice libremente elegidos? Es decir, que no es por elecciones, no es por sufragio, no se van a presentar partidos políticos y vamos a tener que elegir candidatos, no es así, sino que se buscan elegir bajo criterios de personalidades democráticas, notables, líderes políticos, líderes de consenso, que justamente permitan elaborar una constitución. Asamblea. ¿En el Perú ha habido una asamblea constituyente? Sí ha habido. En el año 1979, después de salir de la junta militar, de los gobiernos militares, se elaboró una constitución política, justamente la del año 79, ¿no? Y también ha habido un congreso constituyente en el Perú. También ha habido eso, ¿no? ¿Qué cosa es? Ahí hemos ido a algunas elecciones y eso se da para elegir el Congreso Constituyente que elabora la Constitución de 1993, por ejemplo, que es la Constitución actual. Entonces, en el Perú hay formas de poder constituyente, es decir, formas, mecanismos para elaborar una Constitución. Uno, por una asamblea, donde se eligen libremente a las personas y ellos solamente elaboran la Constitución y luego dejan el cargo de asambleístas, y una con un Congreso Constituyente, elegidos por sufragio, de entre muchos candidatos se eligen a ellos van a elaborar una constitución, pero también pueden aprobar muchas leyes más. Ahí están las formas de poder constituyente. Dairon Riojas, te veo con la mano levantada. Dime, ¿en qué te puede ayudar? Profe, ¿qué quiere decir elegidos por sufragio? Que vamos a unas elecciones, ¿no? Sufragio son elecciones, ¿no? Sufragio. Sufragio son elecciones que van a participar varios candidatos. Muy bien, Riojas. Te escucho, André Tello. ¿Cuánto dura cuando eres un representante? ¿Cuánto dura? Normalmente para formar parte del Congreso son 5 años, ¿no? 5 años. En el caso de un Congreso, ¿ah? Pero en el caso de una asamblea, ni bien se elabora la constitución política, la asamblea se disuelve. Así es, mi estimado y querido André Tello. Muy bien, seguimos. Avanzamos por acá y tenemos la Constitución Política de 1993. Entonces, nuestra Constitución Política, la actual, es de ese año, ¿no? Pero ¿cómo se hizo esa Constitución? Bueno, acá tenemos una lectura también. Vamos a ver, vamos a pedirle a algunos alumnos que lean. Estoy llamando lista, estoy llamando a aquellos que van a leer, a aquellos que no van a leer. Ya. A ver, llamamos a Casimiro Anjaipoma Sheris. Siga con la lectura. Casimiro Anjaipoma. Profesor, Buenos días, ¿cómo estás? Sigue con la lectura, por favor. Constitución Política de 1993. Luego del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, en la cual se disolvió el
Parlamento Nacional y instaló el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional con la finalidad de legitimar y legalizar tal régimen. Se elige en noviembre de 1992 el CCD con 80 congresistas. Su finalidad fue elaborar y aprobar el texto de una nueva constitución política, asimismo ejercer función legislativa. Muy bien, Sheris, Casimiro, perfecto, muy buena lectura. Entonces vamos a subrayar algunas de las cosas. La pregunta es, cuando la constitución política que actualmente tenemos, la del año 93, se elaboró, ¿quién era el presidente de la República? ¿Quién era? Ahí claramente te dice el año. No te dice el nombre, pero te dice el año y uno puede inferir qué presidente era en esa época el que gobernaba el Perú. André Tello, te escucho. André Tello, levanten la mano y luego participan o en el chat. Alberto Fujimori. Si desean participar, pueden hacerlo en el chat o levanten la mano y esperen la indicación del profesor para que pueda hablar, por favor. André Tello, te escucho. Alberto Fujimori. Claro, muy bien, André Tello. El presidente del Perú era Alberto Fujimori. Muy bien, ¿no? Alberto Fujimori. Claro, muy bien, Montesa también por el chat. El presidente era Alberto Fujimori. ¿Por qué, profesor? Porque dice que ese congreso se eligió en 1992. Y en el año 92 el presidente era Alberto Fujimori. Muy bien. Además nos dice algo interesante. Ese congreso que se elige en el año 1992, ¿no, profesor? Esos representantes que se eligen, ¿cuántos eran? ¿Cuántos eran esos representantes? A ver, vamos a preguntar. ¿Cuántos eran Almendra Orbeso? Almendra Orbeso, ¿cuántos eran? Se ha preguntado Almendra Orbeso, ¿cuántos eran? No está. ¿Cuántos eran Alejandra Padilla? 80 congresistas. Muy bien, correcto. Eran 80 congresistas. Profesor, ¿dónde está? Está en la lectura, lo hemos leído. Eran 80 congresistas. El Congreso Constituyente del 92 estaba formado por 80 congresistas nada más, que se encargaron de elaborar la constitución política, pero también para aprobar otras leyes. Ahora, profesor, ¿y por qué ese año se eligió un nuevo Congreso si cuando Fujimori fue elegido en el año 90 ya había un Congreso? ¿Qué pasó para que se elija otro? Bueno, la pregunta es sencilla. Según lo que hemos leído, o lo que ha leído su compañera Casimiro, ¿qué pasó el 5 de abril del 92? Dairon Riojas. Se disolvió el Parlamento Nacional y se instaló el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción. Muy bien, Dairon Riojas. Ahí está, el alumno Dairon. Efectivamente, el 5 de abril hubo un autogolpe de Estado. El presidente de esa época, Fujimori, disolvió el Congreso, ¿no? Diciendo, profesor, o argumentando, explicando que había una fuerte oposición en el Congreso que no permitiría hacer las reformas que el Perú necesitaba para salir de la crisis de Alan García, ¿no? La crisis que nos dejó el gobierno aprista en los años 80. Profe. Si alguien quiere hablar, levante la mano, por favor, para que no interrumpa la clase. Levanten la mano y yo le voy a ceder el pase. Pero hablar de un momento a otro interrumpe la clase, interrumpe la hilación del contenido que está hablando el profesor. Muy bien, entonces, Dairon Riojas ha dicho una muy buena respuesta, ¿no? El 5 de abril se produjo un autogolpe, Fujimori disuelve el Congreso, por eso es que se va a elegir a un nuevo Congreso en el mes de noviembre. Y ese nuevo Congreso en el mes de noviembre fue elegido para elaborar una constitución política del Perú. Una constitución que la gente además aprobó, ¿eh? Los peruanos querían una constitución. ¿Y cómo sabemos que los peruanos querían? Porque se sometió a referéndum, mira acá. Referéndum el 31 de octubre del 93.
¿Referéndum para qué? Para consultar al pueblo si quería una constitución, y el pueblo dijo que sí quería una constitución. Una vez que se hizo el referéndum y se consultó sobre una constitución, se va a promulgar también una nueva constitución, profesor. ¿Cuándo? El 29 de diciembre del 93. Se promulgó una nueva constitución. Y esa constitución ya entró en vigencia el 31 de diciembre, ¿no? El 31 de diciembre del 93 entró en vigencia esa constitución política. Ahí está. Casi un año se demoraron para elaborarla, ¿no? 31 de diciembre. Entonces, todo eso que hemos leído o que ustedes han participado de manera correcta, lo tenemos acá. Origen, el autogolpe de Fujimori el 92. Instauró un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, así lo va a llamar él. ¿El objetivo cuál era? Neutralizar a sus opositores políticos, y para eso convocó a un Congreso Constituyente Democrático, integrado por 80 congresistas, donde la mayoría eran de grupos religiosos además. Referéndum, se consultó meses después al pueblo peruano si querían una constitución, y el pueblo dijo que sí, ¿no? El sí sacó 55%, 55.3%, y vence al no. El pueblo quería una nueva constitución política. Ahora, esa constitución política actual, ¿qué tipo de estructura tiene? La siguiente, pues, vamos a la lectura y observamos su estructura, mira. Estructura de la Constitución Política del Perú del 93. La Constitución nos presenta 6 títulos, mira acá. Título 1, título 2, título 3, título 4, título 5 además, y título 6, ¿no? Son 6 títulos que nos presenta la Constitución Política actual. Vamos a conocer cada uno de ellos. A ver, vamos a pedir por acá. Ariana Cordero Bueno, buenos días. Siga la lectura. Ariana Cordero. Ariana Cordero, siga la lectura. Ariana Cordero Bueno. Bueno, se llamó a la alumna, no está atenta, no me contesta. Siguiente, vamos a llamar. Sebastián Camayo Chalén, siga la lectura. Camayo Chalén. Tampoco, se llamó al alumno Camayo. No está. Dairon Rioja, siga la lectura. De la persona y la sociedad. Del arte 1 al 42 trata sobre los derechos fundamentales sociales y económicos. Dice artículo, Dairon. Artículo, es la abreviatura de artículo. Sigue, Dairon. 2. Del Estado y de la Nación. Del artículo 43 al 57 trata sobre la nacionalidad, el territorio y los tratados. Por ejemplo, 3. Ahí nomás, Dairon. Por ejemplo, lo que su compañero ha leído, lo podemos encontrar también acá. Vamos a compartir nuevamente. A ver, un momento. Vamos a compartir justamente esa parte. A ver, un momento. Ya está, acá está. Por ejemplo, lo que su compañero Dairon ha leído, lo podemos encontrar acá, ¿no? En el artículo dice, mira, título 1 de la persona y de la sociedad, ¿no? Capítulo 1 lo ha leído Dairon, derechos fundamentales de la persona. Y podemos bajar al artículo 1, ¿no? ¿Qué dice el artículo 1? ¿Qué dice el artículo 2? Por ejemplo, mira, artículo 2, toda persona tiene derecho a qué. Y acá están un montón de incisos. Artículo 2, inciso 1, inciso 2, inciso 3. Por ejemplo, vamos a leer un inciso. A ver, ¿dónde está por acá? A ver, André Tello, lea el inciso 1 del artículo 2. A la vida, a su identidad, a su integridad moral,
física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto se le favorece. Muy bien, André Tello. El artículo 2, entonces, inciso 1, habla del derecho a la vida, que es uno de los más importantes, el más importante incluso de todos. Ninguna persona nos puede arrebatar ese derecho. La vida es fundamental en todos, ¿ya? La vida, ¿no? Muy bien, André Tello. Y justamente acá tenemos el esquema que habla de lo que había leído Dairo, ¿no? El título 1 de la persona y la sociedad, que va del artículo 1 al 42. El título 2 del Estado y la nación. Profesor, ¿dónde está eso? Mira, por ejemplo, acá. Buscamos el título 2. Título 2, y acá está, mira. Título 2, ahí está, ¿no? Título 2. Y podemos seguir avanzando. Ahí está. Título 3, régimen económico. Título 4, estructura del Estado. Avanzamos al título 4. A ver, vamos a buscar el título 4. Título 4. Seguimos bajando, bajando, bajando. Ahí está. Bajamos, bajamos, bajamos. Título 4. Título 4. A ver, vamos a bajar. Vamos a encontrar eso. Por acá debe estar. Esta es la Constitución Política del Perú, ¿ah? Título 4, ahí está. Título 4 de la estructura del Estado. Vamos a nuestro material. Título 4, estructura del Estado. Artículo 90 al 199. Por ejemplo, ahí encontramos en el artículo 90, ¿no? El poder legislativo reside en el Congreso de la República, el cual consta de Cámara Única. Ahí está. Importante, ¿ah? Todo está en la Constitución Política. Solo hay que ubicar el título y los artículos, ¿no? Título 5, garantías constitucionales, del artículo 200 al 205. Título 6, reforma de la Constitución Política, artículo 206. Entonces, la Constitución Política del Perú consta de 6 títulos y 206 artículos, ¿no? A lo largo de nuestra historia hemos tenido ¿cuántas constituciones? Le pregunto yo a Cristian Reyes. Cristian Reyes, a lo largo de la vida, ¿cuántas constituciones ha tenido el Perú? El alumno Cristian Reyes. Cristian Reyes. Profesor, no le escuché bien. Es que Ya te vuelvo a preguntar, ¿cuántas constituciones ha tenido el Perú a lo largo de su historia, Cristian Reyes? Yo, profesor. El que me dice yo le voy a bajar puntos. Yo, profesor. Que me dice yo le bajo puntos. Estoy preguntando a su compañero. Cristian Reyes, a lo largo de la historia del Perú, ¿cuántas constituciones hemos tenido? 12 constituciones. Muy bien, correcto, Cristian Reyes. Perfecto. Siguiente pregunta. La actual constitución política se promulgó ¿qué año? A ver, Ismis Izaguirre, te escucho. 3. ¿Cómo, Ismis? 3, profesor. 3. Escúcheme la pregunta. La actual constitución. Profesor, 3. 3. ¿3 qué, Ismis? Bueno, 3. 3 constitución. La pregunta es, la actual constitución política. Ya, a ver, vamos a ir un poco a ubicarnos en el cuadro. Mira, en el Perú desde su historia ha tenido, profesor, 12 constituciones. 12, ¿no? La primera en 1823. Y la última, o la actual en todo caso, en el año 1993. Mirando ese cuadro, ¿ya? Mirando ese cuadro,
Mirando solamente ese cuadro, respóndeme. ¿Cuál ha sido la constitución que más tiempo ha durado en el Perú? Mano levantada o en el chat. Levanta tu mano si sabes la respuesta, si no, mejor no lo levantes, ¿ah? Voy a bajar puntos, si no. ¿Cuál ha sido ¿Me la puede repetir, profe? constitución que más tiempo ha durado? André Tello, te escucho. La quinta. La quinta, no, André Tello. Dairon Riojas. ¿La 12? La 12, no. Fran Montesa. La séptima. ¿Cuál? La séptima, profe. La séptima, profe, me dice. La séptima, a ver. La séptima, muy Sí, sí. bien, ¿no? Correcto, muy bien, Montesa. La séptima constitución. Perfecto, muy bien. Excelente. ¿Y cuál ha sido la constitución que menos tiempo ha durado? Graciela Alca, te escucho. ¿Cuarta? La cuarta, no. Michelle Reyes, te escucho. La segunda. Muy bien, Michelle Reyes. La segunda solamente duró 49 días. Perfecto, Michelle Reyes. Ahí está. La señorita Michelle Reyes. Muy bien. Entonces, ahí está la historia de la Constitución. Perfecto. 12 constituciones. Profesor, la última es la del año 93. Ahí nos vamos a quedar. Cuídate mucho y nos vemos mañana en geografía. Un abrazo.